Os voy a contar una historia que hoy en día no cuenta prácticamente nadie, y es la historia de ese llamado pueblo palestino. No cuentan a prácticamente nadie porque es mucho mejor que queden las cosas así como un poco en la niebla, porque los palestinos, en esa niebla, los palestinos son la víctima perfecta. Es decir, joder, pobrecitos, qué mal lo están pasando, les han quitado su tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hice un vídeo sobre la historia del conflicto de Israel-Palestina hace unos meses y visteis, bueno, si lo habéis visto, si no os animo a que lo veáis, que la historia no es exactamente así, es bastante más compleja que eso. Pero hoy nos vamos a centrar en ese pueblo palestino que, como digo, es la víctima perfecta en el mundo de hoy en día, por diversas razones. Lo primero que hay que contar en este sentido es que el pueblo palestino no existía hasta hace muy poco. En esa región de lo que entonces era el Imperio Turco, pues vivía gente y no se, vamos, relativamente se les llamaba palestinos porque habían recibido ese nombre, pero en realidad eran poblaciones árabes que vivían en esa región del mundo, que no tenían un interés especial por la independencia, o al menos no lo habían demostrado en ningún momento, simplemente eran una parte más del Imperio Turco. Para que os hagáis una idea, es que ni siquiera era una de las provincias del Imperio Turco. El Imperio Turco estaba dividido en una serie de provincias y no era una de esas provincias, nunca había habido esa parte de, bueno, pues aquí es que queremos ser otra cosa, como sí que la tuvo desde el primer momento prácticamente la población judía llegada allí, que bueno, la llegada que vino de fuera y la que estaba allí, porque siempre ha habido allí población judía. Pero bueno, no vamos a mezclar, vamos a seguir centrados en el tema de los palestinos. La cuestión palestina empieza a surgir cuando la ONU hace un plan de división de lo que quedaba de ese territorio y lo divide en dos estados, para que se creen allí dos estados, un estado judío y un estado árabe. Como todos sabéis, y si no os lo explico yo, que paso estoy, en esos dos estados Israel decide crear su propio estado y es invadido por todos los países que le rodean, Jordania, Egipto, Siria, para tratar de impedirlo, pero no para formar un estado palestino que la resolución de la ONU les daba derecho a ello. Hay una guerra, esa guerra transcurre en 1948, esa guerra la gana Israel de una forma prácticamente milagrosa, porque todo estaba en su contra, y se establece como tal, o se consolida como tal Israel. Y en el transcurso de esa guerra, como en todas las guerras que ha habido antes y probablemente, por desgracia, las que habrá en el futuro, en las guerras que está habiendo en este momento, por ejemplo en la de Ucrania está pasando algo parecido, pues hay movimientos de las fronteras, de lo que se había dividido, de las divisiones que se habían hecho, y en esos movimientos hay palestinos que tienen que abandonar sus casas o que deciden abandonar sus casas, porque hubo de todo, hubo gente a la que se invitó amablemente a irse, de una forma, estoy hablando aquí irónicamente, es decir, les expulsaron, y hubo gente que decidieron irse porque no querían vivir en lo que después de la guerra se había convertido en un estado judío en el que ellos pues no veían que pintaban nada. También hubo judíos que en estos momentos tuvieron que moverse donde estaban y ir a lo que entonces se fue Israel. Bueno, a esto los palestinos le han dado en llamar la Nakba, el gran desastre, y es comprensible, y estamos hablando de que en aquel entonces hubo unos 700.000 personas, que es mucha gente, que tuvo que salir de sus casas y buscar refugio en otros lugares. Algo que se conoce menos que la Nakba es lo que podríamos denominar la Nakba judía. En todos los países árabes había comunidades judías y después de esa guerra, después de que se establece el Estado de Israel, tienen que abandonar esos países. No sé, en reinos como Marruecos había miles de judíos y poco después de eso había decenas. Y eso pasa desde Marruecos hasta Irak, en todos los países árabes, y de eso se habla menos. Salieron de hecho, curiosamente es algo más, 800 y pico mil personas, que muchos fueron a Europa y otros fueron a Israel y empezaron a engrosar la población de ese país. Os estaba contando que efectivamente hay una Nakba, hay una serie de refugiados palestinos que tienen que abandonar lo que eran sus casas y se van muchos a los países vecinos. Y aquí empieza una historia muy curiosa, porque en los países vecinos, en lugar de recibirles y de, bueno, pues hacer lo que haríamos en cualquier país, darles trabajo, integrarles o intentar integrarlos en la sociedad, en muchos casos darles ciudadanía, no, les tienen una especie de limbo legal en el que no pueden integrarse en prácticamente ningún país. De hecho, por eso en sitios como Líbano hay todavía lo que le llaman campos de refugiados, que ya son obviamente ciudades que nacieron a partir de los campos de refugiados, porque no les dejaban vivir en otros sitios que no fuese esos pequeños guetos. Estoy hablando, ojo, de países árabes, no estoy hablando de que eso se lo hicieron en Europa o que eso se lo hicieron los judíos, sus propios hermanos les hicieron eso. Hubo una excepción, hubo un país que sí que trató de integrarles
y concedió la ciudadanía a muchos de ellos, hasta tal punto que prácticamente la mitad de su población en un momento determinado, unos años después de la Nakba del 48, la mitad de la población prácticamente era de origen palestino. Este país era Jordania. ¿Qué ocurre ahí? Ahí ocurre algo que es una historia muy lectiva. Ahí lo que pasa es lo que le llamaron el Septiembre Negro, y es una guerra civil entre esos palestinos que habían llegado y la población o las instituciones jordanas. Montan un complot, intentan matar al rey de entonces, que era el padre del rey Abdullah de ahora, y hay una guerra civil, como digo, pero una guerra civil, ojo, que no estamos hablando de cualquier tontería, con miles de muertos durante unos pocos meses, y eso al final acaba llevando a que muchísimos de estos palestinos sean expulsados de Jordania, lo cual, sinceramente, dadas las circunstancias, me parece una reacción bastante comprensible. Bueno, pues el único sitio en el que, como os digo, fueron admitidos, en el que se les dio carta de naturaleza, en el que se les dio ciudadanía, papeles, documentos, todo, la historia, lo que ocurrió fue esto, que montaron una especie de revolución, revuelta, complot, y tuvieron que ser expulsados. De ahí fueron a un país cercano, a un país muy cercano, que es el Líbano. El Líbano, hoy en día estamos acostumbrados, tenemos una visión de país medio dominado por Hezbollah, arrasado por las guerras, que bueno, pues es lo que es el país hoy en día. Pero en esa época, estamos hablando de principios de los años 70, el Líbano era el país más rico de Oriente Medio. De hecho, se le llamaba la Suiza de Oriente Medio. Y el Líbano es también un país bastante complejo y bastante peculiar, porque es quizá el país que tiene una diversidad étnica religiosa más grande del mundo. Entonces, incluso en su constitución se ampara, digamos, una división por estas etnias, por estas religiones, porque es muy compleja. Hay cristianos, hay drusos, hay musulmanes chiíes, hay musulmanes no chiíes. En fin, es una especie de mosaico muy complejo, muy complicado, y que tiene un equilibrio difícil. A ese mosaico llegan los palestinos, y no solo por su culpa, pero en buena parte por su culpa, acaba desatándose una guerra civil que duró 15 años y que arrasó el Líbano. Como suele decirse hoy en día, vosotros sois muy jóvenes y no lo recordaréis, pero yo era un niño cuando esto pasaba y estaba la guerra del Líbano permanentemente en las televisiones, y era una guerra de una crueldad extrema y que supuso, según los cálculos, unos 150.000 muertos. Hay gente que rebaja un poco esa cifra, hay gente que la sube. No fue únicamente culpa de los palestinos, como os digo, el Líbano ya antes de eso era un país con un equilibrio muy complejo, pero el hecho de que llegasen milicias palestinas armadas a ese país con ese equilibrio tan complejo fue uno de los principales detonantes de que todas las demás milicias, todos los demás grupos étnicos empezasen a armarse, viesen la necesidad de que tenían que tener su propia milicia, porque si no se los iban a comer, y eso acabó degenerando en la guerra, insisto, a más allá de que era un sitio ya muy complicado antes. Así que bueno, resulta que los palestinos están en el Líbano, más o menos provocan una guerra civil, o tienen una parte importante de la culpa de que se provoque esta guerra civil, y luego, bueno, pues sigue habiendo palestinos en lo que hoy en día es el territorio de Israel, y el territorio de Israel y los territorios palestinos. Sigue habiendo muchos palestinos. Aquí se habla continuamente de genocidio, pero esa población no ha hecho más que crecer. Hay aproximadamente unos 5 millones de palestinos hoy en día entre lo que es Gaza y lo que es Cisjordania. Y esos palestinos tienen oportunidades para la paz. Tienen una situación muy difícil, ojo, eso yo no lo voy a negar nunca, porque viven como países, viven en territorio ocupado, viven como no tienen la ciudadanía israelí, que sí que tienen muchos árabes, aproximadamente unos 2 millones de árabes tienen ciudadanía israelí y los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de ese país, pero bueno, ellos sí que atraviesan una situación muy difícil. Su respuesta ante esto, su respuesta es básicamente violenta. Yo aquí, insisto, no digo que a lo mejor es que no tenían otra opción, eso no lo voy a negar, pero bueno, su respuesta es montar grupos terroristas. La OLP era uno de los grandes grupos terroristas de Europa durante los años 70-80, secuestran aviones, inventaron el secuestro de avión como una forma de terrorismo, y dentro, pues también, dentro de ese territorio, de esos territorios, también tiene una respuesta violenta. Pero aún así, a pesar de las intifadas, a pesar de la violencia, a pesar de las bombas, aún así, se llega a un punto en el que puede haber acuerdos de paz. Y hay unos primeros acuerdos de paz en el año 94, se reconoce la Autoridad Nacional Palestina, y a partir de ahí parece que hay lo que puede ser un germen del famoso Estado palestino, ese que el gobierno español está deseando no reconocer, porque ya lo ha reconocido, sino deseando que exista, cuando la realidad es que no existe. Pero desde el 94 que existe ese germen, lo cierto es que ese Estado palestino no ha avanzado, sino que está mucho más lejos.
¿Y de quién es la culpa? Bueno, aquí habrá opiniones para todos, pero yo creo que la mayor parte de la culpa, puede que no toda, pero la mayor parte de la culpa es de los propios palestinos. En el año 2000 hay unas conversaciones de paz, se desarrollan en Camp David, en Estados Unidos, está el presidente Clinton, digamos, apadrinando todo eso, y Yasser Arafat, que entonces todavía era el líder de los palestinos, tiene sobre la mesa una oferta para crear el Estado palestino. Es una oferta que le da prácticamente todo lo que pedía, excluyendo alguna cosa, como por ejemplo el retorno de los refugiados, que hoy en día es totalmente inviable y eso lo entiende cualquiera. Pues bueno, pues a pesar de eso, no solo no acepta la oferta, sino que al volver a Ramallah, que entonces tenía la capital Autoridad Nacional Palestina, desata la segunda intifada. Esa es la realidad. Tuvieron una oportunidad, la tuvieron después, hubo otras negociaciones y hubo de nuevo ofertas sobre la mesa para crear ese Estado palestino. Incluso hubo una oferta en la que se les ofrecía que parte de Jerusalén, que es la capital de Israel, fuese también la capital del Estado palestino, lo cual había sido hasta entonces una línea roja inaceptable para Israel. Pero bueno, el caso es que también rechazan esas conversaciones por distintas razones, rechazan esa paz y aquí estamos, aquí seguimos, más de 20 años después, en un escenario de una guerra terrible y de una guerra atroz. Os cuento todo esto porque, como digo, esa pequeña fantasía de los palestinos como un pueblo que no tiene la culpa de nada y solo ha sufrido mucho, no es cierta del todo. La prueba que hay de eso es que hoy en día las relaciones de los palestinos con los países árabes son como mínimo complicadas. De hecho, son tan complicadas como que a Hamas quien lo está financiando no es un país árabe, es Irán, que es un país musulmán, pero es chií, ni siquiera es suní. Es decir, una cosa bastante compleja. Pero los países árabes se han hartado de los palestinos, se han hartado porque, como habéis visto con todo esto que os he contado, se han demostrado como un pueblo inmanejable, por decirlo de alguna forma. Probablemente, y esto que conste, no estoy culpando al pueblo, la culpa la tienen los líderes que han tenido la suerte, la desgracia o la mala fortuna o la mala, no sé, la poca habilidad de elegir siempre a lo peor de lo peor para tenerlos como líderes. Ahí están los de Hamas, que son lo peor de lo peor. Pero el caso es que, como os digo, ese pueblo se ha convertido en algo inmanejable, ese pueblo se ha convertido en un problema. Todo el problema palestino, todo esto lo crearon los árabes cuando invadieron Israel en el 48 y todas las épocas posteriores para hostigar a Israel, porque para ellos políticamente les venía bien, pero han llegado a tal punto de inmanejabilidad, a tal punto de cerrazón, cuando se negaron a estos acuerdos de paz, cuando se negaron a abrazar esa paz que estaba ahí cerca, que ya los países árabes rechazan. Tan es así que muchos o varios países árabes han firmado la paz con Israel, desde la primera que fue la de Egipto, después en el 94 esos acuerdos que os decía fueron acuerdos de paz que firmó Jordania, luego los acuerdos de Abraham que han firmado algunos países del Golfo, estaban a punto de firmar esa paz con Arabia Saudí antes del 7 de octubre, de hecho para eso se hizo el 7 de octubre, para hacer esa paz imposible, y están hartos de los palestinos. Y la prueba de que están hartos de los palestinos es que con todo este escenario dramático, trágico de la guerra actual, de lo que está pasando en Gaza, ni un solo gazatí ha ido como refugiado a un país árabe. Ha salido gente, a lo mejor están enfermos, a ser tratados, pero no han admitido ni un refugiado. Hay de hecho unas declaraciones del presidente de Jordania, hechas poco después de octubre, del ataque del 7 de octubre del 23, en el que lo dice muy claro. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. ¿Y por qué no quieren refugiados? Hay dos razones. La primera es que, bueno, no sé si por orden de importancia, pero una de las razones es que obviamente entienden que eso tiene que ser un problema que se solucione dentro de las fronteras de esos supuestos estados palestinos, y eso es comprensible. Y hay una segunda razón que yo creo que pesa como mínimo tanto como la primera y probablemente un poco más, y es que saben que eso es una población muy problemática, muy fanatizada, una población a la que se lleva muchos años engañando y pensándole que es posible lo que es imposible, que es, no sé, cosas como por ejemplo el retorno de los refugiados o destruir Israel, que son cosas que no van a ocurrir y que realmente tienen muy poca conciencia de la realidad mundial y de la realidad a la que pueden aspirar. Los jordanos, los egipcios no quieren palestinos en su territorio, los conocen bien. De hecho, es que bueno, la población de Gaza es prácticamente egipcia, y eso yo creo que nos debería hacer pensar sobre las posibilidades que hay de ese supuesto Estado palestino que va a llegar y va a ser una democracia maravillosa y va a solucionar todo el problema y va a solucionar todo el conflicto como Israel, y el único conflicto que hay es que no existe el Estado palestino. Hombre, pues probablemente eso no es cierto, y la historia, tal y como os la he contado, yo creo que os acerca un poco más a la realidad del conflicto y a por qué algunas cosas no ocurren
y a por qué, por desgracia, sí que están ocurriendo otras.